estamos hablando la salida de Egipto. Aquí estamos hablando ya Salomón como el año 970 antes de Cristo. Y este templo fue destruido en el año 606 por Nabucodonosor antes de Cristo. Esto lo podemos leer nosotros en la primera carta de Reyes, capítulo 25, en la segunda carta de Reyes, en la segunda carta de Crónicas, capítulo 36, y también en Jeremías 52, miramos la destrucción del templo de Salomón. Esto es cuando Dios permite que el rey Nabucodonosor venga y destruya el templo, y entonces miramos nosotros que el pueblo de Dios, la tribu, o más bien el reino del sur, que es el reino de Judá, porque estuvo dividido, fuese a la cautividad. Y luego, después de esto, miramos que viene el templo de Zorobabel. Cuando regresan de la cautividad de Babilonia, que es más o menos por los años 400 antes de Cristo, miramos nosotros que si usted lee el libro de Nehemías regresa para poder volver a construir los muros y para poder construir nuevamente, ¿verdad?, el templo. Este templo se vino a construir en el año 516 antes de Cristo, el templo de Zorobabel, y fue nuevamente destruido en el 64 antes de Cristo. Este es cuando ya comienza Roma a tratar de agarrar poder. Pompeo viene a destruir el templo. Aquí se puede, para mirar la historia de la destrucción de este templo, tienen que ir a los libros apócrifos, como Primera y Segunda Macabeos, habla mucho de esto, y también habla sobre el siguiente templo que se viene a construir, que es el templo de Herodes. ¿Okay? Lo miramos nosotros en Juan, capítulo 1, versículo 20, que llevó a cabo 46 años, dice ahí. Juan capítulo 1, versículo 20. Pero estamos hablando del templo de Herodes. Y pongo todo esto, hermano, para que miremos nosotros, ¿verdad? Esto de aquí, el templo de Zorobabel, puede leer Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Esdras del 5 al 6, y o sea, ahí está todo incluido, ¿verdad? Eso. Pero se viene a terminar en 516 y destruido en 74. Desde este momento miramos nosotros que Herodes, en el año 19 antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, aquí está la destrucción de Jerusalén, o del templo, Mateo 24. ¿Okay? Y pongo todo esto para darles a entender el significado de este templo para los judíos. ¿Okay? Es igual como si uno fuera católico, ¿verdad? La basílica de San Juan, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, era de parte de los judíos. Todo. Y tenemos en el libro de Daniel, en donde dice, ¿verdad?, que esto se llegaría a destruir, porque ya, ¿qué es lo que iba a reemplazar el templo? La iglesia. Y ahora estamos hablando de la aplicación para nosotros, la iglesia de Cristo. Cuando se vino noten, Jesucristo fue crucificado en el año 33. Después del año 33, si usted va a Malaquías capítulo 7, versículo 14, y allí habla de 40 años, pero en el calendario griego, ¿verdad?, digamos nosotros que estamos hablando del año 30, ya hemos hablado de estas fechas, ¿verdad?, más 40 años, ¿qué fecha da?
La profecía de Malaquías, capítulo 7, versículo 15. Durante 40 años durará todo esto, pero luego será destruido. ¿Por qué? Porque ya entra una nueva era. Y este era el problema de los judíos. Los judíos no entendían, ¿verdad?, la profecía que se leía o que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Dios les estaba diciendo a ellos, va a venir un tiempo cuando ya el templo, cuando ya esto no va a ocurrir, ya no va a existir, sino que ahora desde ese punto en adelante va a ser la iglesia y la iglesia de Cristo. ¿Ok? Todo lo que está ahorita bueno, ahora que bombardearon ahí, ¿verdad? No sé, pero todo lo que estaba del templo era, le dicen la pared de oración, en inglés es the Wailing Wall. No sé si usted ha visto películas o clips, ¿verdad?, donde van los judíos y ahí están orando, ¿verdad?, están más así orando, está una pared. Se le llama el templo de los lamentos. El templo de lamentos. ¿Y quién es el que habla de las lamentaciones? Es Jeremías. Jeremías escribió un libro que se le llama ¿qué? Lamentaciones. Son libros que rara vez estudiamos, hermanos, pero hay mucha historia. Pero uno tiene que mirar que todo esto, ¿verdad?, en cómo se aplica para nosotros la iglesia de Cristo. Ahora es espiritual. En este caso, ¿verdad?, eran los enemigos físicos, los egipcios, los asirios, los griegos, los babilónicos, ¿verdad?, etcétera. Todos esos imperios del cual habla Daniel capítulo 7 eran los enemigos de los judíos. Ahora tenemos nosotros, ¿verdad?, nuestros enemigos también, y los enemigos de la iglesia de Cristo, ¿cuáles son? 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Son las denominaciones, las falsas enseñanzas que están tratando de destruir, ¿verdad?, la verdad. Pero como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 8, contra la verdad no pueden. Por eso tienen que hablar mentira, tienen que fabricar varias cosas que no es cierto. Pero este es el templo en el cual Jesús viene a llegar para celebrar la Pascua. Y estos animalitos que ponen ahí, ¿verdad?, como las ovejas, los bueyes, las palomas eran el sacrificio de los pobres. Y comúnmente, ¿verdad?, era lo que compraba el judío, porque no había gente rica, ¿verdad?, sino que eran los pobres. Pero noten que ya entonces entramos nosotros al tercer punto de este texto, que es lo comercial en el templo. Y esto lo vemos del 15 al 17. ¿Se imaginan ustedes? Los judíos tenían que venir de donde quiera que ellos estuvieran situados, ya sea de Betania, ya sea de toda parte del mundo aquel entonces. Y en Deuteronomios hay una provisión, ¿verdad?, que dice que si acaso no podían cargar sus animalitos tanta distancia, llegando a Jerusalén podían comprar. Solo que eso era lo que se hacía. Ya están mirando en cómo los sacerdotes y cómo la gente de ahí ya comenzó lo comercial de todo esto. Es como hoy en día, ¿verdad? Y otra vez uso la Basílica de San Juan, porque es la que está más cerca para que nosotros podamos tener un conocimiento. Cuando uno va allí, ¿verdad?, y pues muchos de los católicos, recuerda que acostumbrábamos que traíamos nuestras velitas, las comprábamos, y ahora no se puede comprar. Ahí, ¿recuerdan? Ahí se puede comprar todo. Hay tiendas y todo venden. Y está caro. Yo lo digo porque yo vine varias veces con mi mamá y mi papá antes de que se convirtieran al cristianismo. Bueno, todo esto, ¿verdad?, miramos nosotros en donde se puede llegar a hacer el comercio, ¿verdad?, todo lo que se necesita para la adoración a Dios.
Por ejemplo, usted va a un lugar cuando se casa una persona y le dicen, bueno, quiero que seas padrino de la Biblia, ¿verdad? Que traiga la Biblia, que vas y compras una Biblia blanca, valen como $60. Cuando la puedes comprar en un bookstore por $5.98. ¿No es así? Eso es lo comercial, hermano. Y luego los famosos lazos que se usan, ¿verdad? Que uno dice, yo quiero todo el show. Una vez me tocó casar a un hermano americano con una hermana mexicana. Y me habla el hermano y me dice, Eric, ¿qué es todo esto de lazos y que para allá y para acá? Le dije, brother, tú nomás procúrate en decir, yes I do. En el altar, le dije, esto es lo que tienes que decir. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que todo esto se hace de comercio. Entonces, esto fue lo que vino a ver Jesús en aquel entonces. Que los sacerdotes estaban haciendo dinero, vendiendo animalitos que ni aún estaban listos para ser sacrificados. Miren, este problema no era un problema que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesucristo y ya había comenzado en el libro de Malaquías, ¿recuerdan? En Malaquías, vamos a ver Malaquías. Malaquías capítulo 1. Y note lo que dice: Jehová reprende a los sacerdotes. Dice el versículo 6. El hijo honra al padre, estoy leyendo Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Pensadlo pues, o presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que estaban haciendo los judíos. Estas personas que están en el templo vendiendo animalitos, algunos de ellos eran cojos, otros ciegos, ¿verdad? Pues no se iban a despojar de lo mejor, sino que ellos llevaban, pues, va a ser un sacrificio a Jehová, pues aquí te va un ciego, aquí te va un cojo, ¿verdad? Y esto es lo que estaba pasando. Y Jesús ve todo esto. Otra cosa, que cuando uno llegaba al templo tenía que dar su cota para para el mantenimiento del edificio. Pero tenía que ser moneda judía, no romana. Y tenía que cambiarse a la moneda judía. Y entonces es como vamos aquí a la casa de cambio, ¿verdad? Cuando va a México y los precios varían de casa de cambio, de casa de cambio. Alguien está haciendo dinero. Todo esto estaba sucediendo aquí. Y por eso Jesús, como dice Salmo 69, versículo 9, el celo de Dios lo consumó. Porque Él viene a demostrar, número uno, que Él es el Señor de todo. Que Él viene a demostrarse como el Hijo de Dios. Y ahí fue donde los judíos le agarraron más coraje a Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasó en aquel entonces, pero en la parte nuestra, hermanos, ¿cómo podremos llegar a llegar a ser un comercio en la iglesia de Cristo? Pregunta. ¿Podemos nosotros caer en el mismo error que los judíos? ¿Qué pasó, brother? Despierten. Despierten, digan. ¿Cómo? La respuesta a la pregunta es que sí, pero yo quiero saber cómo. ¿Cómo podemos llegar nosotros, que la iglesia de Cristo, caer en algo semejante a esto? No ofrendando como debemos.
Bueno, uno, ¿verdad? No ofrendando como debemos de ofrendar, porque le estamos robando a Dios. Y este libro de Malaquías, capítulo 3, versículo que 9 en adelante, dice, los judíos, ¿verdad? Jehová Dios dice, me habéis robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y le responde Dios, en las ofrendas. Esa es una manera de hacerlo. Número 2, ¿verdad? Cuando la iglesia se puede juntar, y allá afuera no han visto iglesias denominacionales, ¿verdad? Que están afuera, tienen un montón de ropa vendiendo. Que no es un tipo de comercio eso. Sí, platos de comida. Yo fui a predicar una campaña, no sé si este año, parece que este año, allá en Tennessee, y los hermanos tenían allí en la iglesia de Cristo, tenían todo afuera, bueno, estaba lleno de cosas, pero no lo estaban vendiendo, hermanos. O sea que habían dado un aviso a la ciudad que vinieran y recogieran todo lo que necesitaban. Habían muebles, habían cosas buenas, porque estamos hablando de conversión americana, habían cosas buenas, ropa y todo. Y para la tarde ya todo se había ido. No vendieron nada, sino que todo se lo donaron a la gente necesitada. Pero ¿qué si acaso uno está vendiendo como un garage sale? O cosas de ese tipo, ¿verdad? Que viene a ser comercio el miembro del cuerpo de Cristo Jesús con la membresía de la congregación. Aún en Houston hubo un problema muy grande también, porque me acuerdo que en los seminarios se están vendiendo los tapes de los oradores y los libros, ¿verdad? Que se producían por medio de los oradores. Pero en ese caso, ¿verdad? Yo personalmente fui testigo de un hermano predicador que viene y me dice, saca un rollo de puro dinero, mire, hermano, lo que he hecho este día. Dije, hermano, vergüenza debe de tener, hermano, porque las cosas no están para venderse, para hacer un profit, para hacer algo, ¿verdad?, de ellos, sino que para ayudar a la gente en que si hay una persona que necesita material para poder estudiar, para mejorarse en su vida espiritual, ahí está. Nomás que se pague el costo, ¿verdad?, de lo que se vino a producir. Es decir, un libro, ¿verdad?, que $5, bueno, $5, pero no para hacer ganancias. Entre los americanos tienen esa costumbre, que uno va, ¿verdad?, y hay un montón de libros, ¿verdad?, pero son casas publicadoras y venden los libros a 15, a 20, en veces $30 cada libro. Comentarios. Bueno, pero ya entendemos, ¿verdad? Tiempo me terminó, hermano. ¿Sí, hermano? Sí, digo, ahí ese día, ¿verdad? Fue algo, una ira de Jesucristo, ¿verdad? De Jesús, volteando las mesas, ¿verdad? Y en Salmo 69, 9, ahí lo dice, ¿verdad? Porque me consumió el celo de mi casa, ¿verdad? Sino que ya era como una profecía, ¿verdad? Ahorita lo mencionó usted, ¿verdad? Y ese día fue algo que todos se quedaron espantados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo, ¿verdad? El problema era el abuso de los que estaban vendiendo los animalitos y los que estaban cambiando el dinero. Porque el dinero se tenía que cambiar de romano al dinero judío. Y estaban haciendo pues dinero en todo eso. Y eso fue donde el Señor, el celo de su padre le consumió. Pero fue una ira adelante de todos, ¿verdad? Ya cuando volteas una mesa, es una ira muy alterada, ¿verdad? Y sí. todos se quedaban ahí como... Y es muy fácil, hermanos, de engañar a la membresía de una congregación, ¿verdad? Y uno hacerse rico. Eso tenemos prueba de estos predicadores denominacionales, ¿verdad? Que andan en avión para ir para abajo, son aviones de ellos. Mansiones donde viven. Tienen 7, 8 mansiones y son mansiones. Ese predicador... Es el problema que el PTO Club en una ocasión también se vino, ¿verdad? Esta pareja le tenía una casa a su perro, ¿verdad? Y le tenía air conditioner al perro. Todo ese dinero de a las personas que están engañando. Joel Osteen. Y Joel Osteen, pues ni que se diga.
y tanta gente que le encanta. No te predica ninguna cita de Biblia, pero a la gente le encanta. Y cuando vas a Houston y entras, parece que tienes que pagar 50 tantos o más, 150 y tantos para entrar más. Aquí una iglesia cerca de aquí va a poner un restaurante, va a poner un panteón para ver. Pues sí, y hay varias denominaciones que ya tienen un Burger King adentro, ¿verdad? Dice, y le vamos a dar trabajo a tus hijos para que ellos trabajen aquí. Como lo que se ha oído, hermano, que ya están vendiendo terreno allá arriba en el cielo. ¿Ya están vendiendo qué? Vendiendo su terreno allá arriba en el cielo. He oído eso. Cuando llovió no quiso ni abrir el edificio del Jones. Sí. Pero bueno, ya entendemos, ¿verdad?, el problema que puede existir, que existe y que lo vemos nosotros que entre los judíos existió y que es lo que hizo Jesucristo. ¿Ok? Tiempo ya se me terminó, hermanos. Gracias. Vamos a continuar la próxima semana en el versículo 18 en adelante con este tema. Gracias. Yes, sir. Se quedaron dormidos o van a trabajar. O se van a trabajar. Se quedaron dormidos o van a trabajar.